Hola, ¿qué tal? Gente y amigos que estudian en internet, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que se encuentren bien, espero que estén cumpliendo la cuarentena. Hablando de eso, el otro día le escribo a mi amigo y le digo, ¿y qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, nada, aquí salvando el planeta. O sea, estaba al pedo acostado en su cama. Bueno, ya, dejo de ser chistes malos. Comenzamos con el video y repasamos algo, bueno, ya para terminar esta serie de videos que hemos estado viendo. Continuamos con antagonistas adrenérgicos. Este es un video muy completo, pero como todas las veces, siempre comenzamos haciendo un resumen. Esta primera diapositiva es muy importante, ¿sí? Sobre todo para aquellos chicos que están muy apurados y no pueden verse toda la clase. Y necesitan repasar solamente los puntos más importantes, por ejemplo, frente a un examen, frente a una defensa o algo. Entonces esta primera diapositiva te va a ayudar a recordar todo o a repasar todo rápido, ¿ok? Así que mucha atención, regálame estos 10 minutos. Pero más allá de eso, esta primer esquema va a ordenarnos las ideas. Recuerda que el conocimiento ordenado se va a recordar mejor, por lo tanto, después de que veas este resumen, vas a ver que ya el tema va a ser más fácil de aprender. Bien, ok, entonces, ¿para qué me sirven los antagonistas adrenérgicos? Es una pregunta que siempre tenemos que hacernos. ¿Para qué estoy aprendiendo, no sé, diuréticos? ¿Para qué estoy aprendiendo corticoides? ¿O para qué estoy aprendiendo antagonistas adrenérgicos? Para tratar enfermedades. Por ejemplo, ¿cuáles? Y acá vamos a encontrar dos grupos que ya desde ahora les voy a indicar. Bueno, vamos a verlo más a detalle más adelante. Aquellos fármacos que bloquean el receptor alfa y aquellos fármacos que bloquean el receptor beta, ¿ok? En los alfa bloqueantes tranquilamente podríamos verlo en una clase aparte y los beta bloqueantes en otra clase aparte porque son muy amplios. Pero lo vamos a ver todo junto acá. Fíjense acá, tenemos para tratar feocromocitoma, algunas drogas, para tratar hiperplasia prostática, para tratar migrañas y para recordar las indicaciones de los beta bloqueantes vamos a acudir a esta mnemotecnia, los 5 anti de los beta bloqueantes. Estos son antihipertensivos, antiarrítmicos, antiinsuficiencia cardíaca, antianginosos y antiinfarto agudo de miocardio, ¿ok? Eso recuérdense porque siempre se preguntan las indicaciones de los antagonistas adrenérgicos, ¿bien? Pero más allá, fíjense, cuando hablamos de de antiarrítmicos, estos pertenecen a los antiarrítmicos clase 2, ¿ok? Y la mnemotecnia, para ir juntando temas ya, que vamos a ver más adelante cómo son antiarrítmicos, la mnemotecnia para recordar los antiarrítmicos clase 2 es prométanme, o sea, prométanme que van a romperla en este tema. Que les va a ir bien, ¿ok? Propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol y esmolol. Bien, entonces aquí surge nuevamente la pregunta, ¿cómo cumplo esta función bloqueante? Y ahí es donde hablamos de los mecanismos de acción, ¿ok? Entonces voy a bloquear receptores. No vamos a hablar de la sinapsis, eso lo vamos a hacer más adelante, pero acá definitivamente estos fármacos solo bloquean receptores y lo bloquean de manera competitiva, o sea, compiten con la noradrenalina y la adrenalina. Entonces tenemos antagonistas alfa y antagonistas beta que además fíjense que pueden cumplir a veces otras funciones más. O sea, solamente son antagonistas beta, pero además tienen otras funciones, solo algunos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Y para hablar de eso, hablamos de la clasificación. Pero antes de meternos en la clasificación, recordemos esto que es importante para poder entender de manera general el tema. Receptor alfa y receptor beta, ¿qué dijimos? Que se antagonizan. El alfa se encuentra en el músculo liso y produce contracción. También puede encontrarse en el corazón y asinotropismo. El beta 2 está en el músculo liso y este va a producir relajación. Será, por ejemplo, en los vasos sanguíneos vasoconstricción y en los vasos sanguíneos vasodilatación. El receptor beta 1 en el corazón y produce inotropismo y cronotropismo positivo. El alfa 2 central e inhibe la neurotransmisión. Y para recordarnos cuál es GQ, GI y GS, teníamos esta mnemotecnia que era el KISS, ¿ok? Bueno, vamos ahora sí a la clasificación, que siempre es el quilombo en todos los grupos farmacológicos y siempre va a haber docentes que te pregunten la clasificación. Aunque hay fármacos de acá que nunca vamos a ver en nuestras vidas, te van a preguntar eso, o sea, el sistema está mal. Bueno, vamos a los antagonistas alfa. Los antagonistas alfa vamos a encontrar tres tipos. Aquellos que son no selectivos, o sea, fármacos que van a bloquear tanto alfa 1 y alfa 2, y aquellos que son alfa 1 selectivos y alfa 2 selectivos. Dentro de los no selectivos tenemos las imidazolinas, en este caso solamente la fentolamina y la fenoxibenzamina, que están dentro de este grupo que bloquean ambos receptores. Y en el alfa 1 tenemos las quinazolinas. Importante, siempre recuerda que de rojito yo te voy poniendo aquellos fármacos que tienes que saber, porque no solo son fármacos que
te van a preguntar por la importancia que tienen, sino que son fármacos que en algún momento de tu vida médica los vas a ver, los vas a tener que usar. Mucha atención con lo que pongo en rojito. La doxazoxina, la prazosina, la terazocina, que están también de este grupo. En los ergóticos, la ergotamina, que lo vamos a ver más adelante, son derivados del cornezuelo, que lo vamos a ver que este puede ser tanto agonista y antagonista de los receptores alfa, ¿sí? Mucha atención, que entra pero igual dentro de este grupo, según la clasificación de la mayoría de los libros que revisen. Los alfa 2, la joinvina, un fármaco que no se utiliza. Bien. Aquellos que son de manera irreversible, la fenoxibenzamina, y aquellos que se unen al receptor de manera reversible, todos los demás. Bien. Ahora vamos al otro grupo, ¿sí? En realidad, como les dije que podíamos dividir esto en dos temas distintos, vamos al otro tema para que me entiendan, ¿sí? Para que no mezclen tanto las ideas. Estamos en los antagonistas beta. Y lo mismo acá, vamos a encontrar aquellos antagonistas beta no selectivos y aquellos que son beta 1 selectivos. Prácticamente es la clasificación que hay. Entonces tenemos aquellos no selectivos, fíjense, de azul ambos, y los beta 1 selectivos, pero hay uno que se creó antes y otro que se creó después. Porque de ahí nacen las generaciones. La primera generación eran aquellos beta bloqueantes duros, aquellos beta bloqueantes puros que bloqueaban tanto beta 1 y beta 2. Luego alguien decidió hacer nuevamente un beta bloqueante y dijo, no, solo quiero que bloquee el beta 1, que me sirve mucho más, que me disminuye el trabajo cardíaco y por lo tanto me protege el corazón. Entonces solamente crearon el beta 1, ¿sí? Luego aparecieron nuevamente otros, pero tenían que mantener la característica de ser solamente beta 1 y beta 2, pero no selectivos. Y finalmente aparecieron los últimos que son beta 1 no selectivos. Todos estos dentro de la tercera generación. Bien, vamos a la primera generación. Dentro de la primera generación tenemos el más importante y el que tenemos que recordar, el propranolol. Tal vez también tienes que recordar el timolol para indicaciones oftálmicas, pero el propranolol es pregunta clavada de examen. Del beta 1, aquellos que tenemos que recordar son estos dos por lo menos, el atenolol y el bisoprolol, que se pregunta, se usa, son fármacos que vamos a usar. Y los demás, tú dirás, pero entonces, ¿por qué tengo que aprender timolol, sotalol, pindolol, nadolol, etcétera? Incluso los nombres, porque tus docentes te lo van a preguntar, porque solamente es conocimiento teórico. En la práctica, en realidad, solo vamos a aprender propra y timo. Y acá vamos a aprender atenolol, bisoprolol. Los demás es probablemente que ni siquiera lo vendan en tu país. Bueno, en mi país no los venden. Bueno, entonces tal vez en tu país sí los venden, pero teóricamente más vamos a utilizar el atenolol y el bisoprolol. Entonces vamos a ser prácticos, o sea, vamos a tratar de responder las preguntas de farmacología, pero además vamos a tratar de aprender esto para la vida, que nos sirva. Y dos importantes fármacos de los beta bloqueantes, yo creo que es más son las estrellas de este grupo farmacológico, el carvedilol. Por favor, chicos, mucha atención con el carvedilol porque es un fármaco que se usa siempre. Pregunta clavada de examen, carvedilol y además su amiguito, el labetalol. Siempre se preguntan estos dos, así es que pónganle mucha atención, sobre todo a repasar estos dos fármacos. Y además que lo van a usar, ustedes estoy seguro que van a usar en su vida un carvedilol y un labetalol. Bien, celiprolol y nebivolol. Bien, que son los últimos que también se usan, sobre todo el nebipolol que se está utilizando para insuficiencia cardíaca. Bien, dentro de todo esto vemos nosotros que son fármacos que han ido evolucionando, ¿sí? Tanto como Goku. Y bueno, dentro de esa evolución, nosotros vamos a encontrar que algunos fármacos, por ejemplo el carvedilol y el labetalol, también actúan bloqueando receptores alfa 1 que hacían vasoconstricción. Eso lo dijimos, ¿no es verdad? Entonces también tienen ese efecto vasodilatador, ¿sí? Dentro de su clasificación, de sus funciones. Recuérdense porque se pregunta. También va a haber otros fármacos que aparte, bueno, que no producen un bloqueo alfa, pero sí producen óxido nítrico y además producen vasodilatación, que es bueno porque nosotros utilizamos estos fármacos para tratar, por ejemplo, hipertensión, insuficiencia cardíaca y esto me sirve. ¿Ok? Hay otros además que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Eso quiere decir así, ¿ok? Por ejemplo, el celiprolol. Hay más, chicos, hay más. Pero eso sí tengo que saber del celiprolol porque es un fármaco que lo voy a usar. Vamos a hablar ahora de los efectos adversos. Bien, los efectos adversos van a estar definitivamente determinados por el exceso de estos fármacos, ¿sí? Y acá vamos a hablar algunos, por ejemplo, que nos llaman la atención. Síndrome de abstinencia cuando retiras el fármaco rápido. Hipotensión, bradicardia, sobre todo de los beta bloqueantes, porque vamos a hacer más énfasis en este grupo farmacológico, sin respuesta a la hipoglicemia, disfunción sexual, etc. Contraindicaciones, angina de Prinzmetal, hipotensión, esto para los beta bloqueantes, ¿sí? Porque bueno, son los que más vamos a usar, por eso lo puse acá en esta ficha de resumen. Bien,
Vámonos ahora a la farmacocinética. Todos se absorben bien, en su mayoría de un 50 al 90%. Todos se metabolizan, excepto el atenolol, ¿sí? Y hay algunos que tienen vida corta muy media. Vida media muy corta. Nada puede mal ir sal, y en este caso salió todo mal. Ok, esta que es una pregunta que sí se puede hacer. ¿Qué beta bloqueante utilizo en el embarazo? Pregunta de examen. La betalol, sobre todo. Se puede utilizar celiprolol, nebivolol, se podría utilizar, pero de preferencia solo usamos la betalol. Pregunta de examen, porque la mayoría de los demás fármacos están donde clasificados en una clasificación tipo C. Y acá vienen las preguntas las que yo no estoy de acuerdo, porque son fármacos que no vamos a utilizar en nuestra vida, pero te las ponen y los docentes les preguntan eso aunque no utilicemos un pindolol en nuestra vida. ¿Cuáles son los beta bloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca? ¿Qué quiere decir actividad simpático-mimética intrínseca? Que pueden estimular el receptor beta 2, ¿ok? Beta 2, en tu libro cuando leas esto, solo tiene que venir a tu cabeza beta 2, ¿ok? Y para recordarse esta mnemotecnia, ¿sí? Bueno, aquí yo te pongo las mnemotecnias acá, todos los de este tema, porque cuando los pongo más adelante en el video, como hay gente que solo ve el resumen, no termina de ver lo demás, así es que las mnemotecnias, las otras se van perdiendo, así que para que te acuerdes. El que tiene vida corta, el que tiene vida media más corta es el esmolol de small ol, ¿ok? Bueno. Aquellos que son no cardioselectivos, mucha atención, fíjense, no cardioselectivos, o sea, que bloquean beta 1 y beta 2, porque la otra clasificación sería aquellos que son cardioselectivos que solo bloquean beta 1 porque el beta 1 está en el corazón, cardioselectivos beta 1 que está en el corazón. No cardioselectivos, ¿cuáles son? Fíjate, la betalol, carvedilol, propanolol, pindolol, nadolol, timolol, sotalol, tanto de primera y de tercera generación. Y la mnemotecnia puede ser la cardióloga propina tizo. O sea, o tú cambiar el nombre. La cardióloga quiso dar propina, no sé. Pero tú puedes poner el orden que quieras. Pero tienes que ver la forma de recordarte porque así se preguntan. ¿Cuáles son los beta bloqueantes no cardioselectivos? Así te lo van a preguntar. Y tienes que recordarte, aunque sea esta la clasificación, tienes que recordarte de la primera y de la tercera generación. Ahí viene, creo, la complicación de este tema. ¿Qué me pasa? Estoy hablando mal. Bueno. Para recordar aquellos que son cardioselectivos, puedes recordarte esta. Celimbion está medio selectiva. Entonces, celiprolol, nebivolol, bisoprolol, esmolol, atenolol y metoprolol. Yo ahora sí unos cortes comerciales. Quiero agradecer de todo corazón a toda la gente que me está apoyando en Patreon. Gracias amigos por estar ahí, por darme su apoyo y bueno, por hacer posible este canal, ¿sí? Gracias por todo su apoyo. Y a todos los que están viendo este video en YouTube, gente, son lo mejor del mundo. Hemos superado los 50,000 suscriptores. Son lo mejor, en verdad. Nunca pensé que esto pasara, pero gracias por todo su apoyo. Y bueno, abrimos una página nueva en Instagram. Está con Doctor Profesor B. Por favor, suscríbete. Y empezamos a estudiar cosas de medicina que obviamente no van a estar acá en YouTube, ¿no? Y bueno, también en Facebook y en Twitter, que tengo Twitter. Y algo nuevo recientemente que lo abrimos a toda la gente que me ha dado su apoyo en Spotify con el podcast de David Vargas, para la redundancia. Estoy haciendo podcast ahí, hablando de todo, a veces de medicina y a veces de otras cosas. Bueno, gracias a todos por el apoyo. Y ahora sí, chicos, ¿están listos? Vamos a la estructura química. Para hablar de la estructura química, bueno, aquí no hay mucho que decir. Seguimos manteniendo la clasificación de los dos grandes grupos que habíamos hablado de alfa bloqueantes y beta bloqueantes. La fenoxibenzamina bloquea tanto alfa 1 y alfa 2. La prozosina simplemente bloquea alfa 1 y la tamsulosina bloquea alfa 1, ¿ok? Entonces ha ido mejorando la selectividad de los receptores alfa, ¿ok? Bueno, por ese otro lado tenemos los beta bloqueantes. Dentro de los beta bloqueantes, el primero que se descubrió fue el propranolol, ¿sí? El propranolol, que es no cardioselectivo, bloquea a ambos receptores, beta 1 y beta 2. Y esto evolucionó, y el atenolol es el ejemplo más claro de ser un cardioselectivo. Pero fíjate que las estructuras químicas no se correlacionan, porque el bisoprolol también es un cardioselectivo. El carvedilol no es cardioselectivo, bloquean ambos receptores, pero tiene características químicas especiales que le van a dar sobre todo su función, ¿ok? Pero tampoco comparte una estructura directa con el propranolol, ¿sí? Y estas son cosas que se han ido sintetizando y han ido produciéndose así. El abetalol finalmente tiene esta característica, que ya por lo menos se parece algo al carvedilol. Y finalmente el nebivolol y el celiprolol, que es un cardioselectivo, va a tener esta estructura, que tanto no se parece ni al atenolol ni al bisoprolol, pero solamente nos muestra la evolución de la estructura química. Bien, dentro de la historia,
Que bueno, miren que es el doctor James Black. ¿No les parece que es de esos viejitos cuando van a la tienda a saludar y hay alguien que es un viejito así, te saluda y bueno, tú dices, vaya, no puede transmitir tanta paz? Bueno, él es el doctor James Black, que en 1960 en Inglaterra, y esto es muy triste porque es como la historia de Spider-Man, porque falleció su padre de un infarto agudo de miocardio y él dijo, no, debo buscar la cura, debo buscar la forma de evitar que la gente muera así. Era como la venganza, ¿me entiendes? Entonces, él en su laboratorio empieza a meterse a crear este fármaco. Y lo primero que produce fue el prometanol y después el propranolol, que demostró que ese músculo se empezaba a estresar porque estaba en isquemia y bajaba ese consumo. Por lo tanto, era muy, muy cardioprotector y por esa razón empezaron a crearse nuevos fármacos. Y bueno, estas son las publicaciones. Y aparte de ser un señor bonachón, buena onda, ingeniero, además de genio, también tenía frases muy bonitas. Bueno, léanlo. Y hablando del Dr. Black, quiero comentarles que tengo un amigo que, bueno, tiene ese nombre, César, de Cochabamba, Bolivia. Él abrió un canal con ese nombre, Dr. Black, en YouTube para enseñar primeros auxilios. Entonces te voy a pedir que lo puedas seguir y realmente me encanta que la gente tome la iniciativa de poder enseñar y de esa manera también estudiar medicina, ¿sí? Y bueno, me escriben para pedirme consejos y está bueno esto para que yo también pueda difundirlos por este canal. Y si tú lo ves, te pido que puedas unirte para que todos podamos formar parte de este proceso grande de aprender medicina. Bueno, y esta ha sido la evolución. Promatenol, propranolol, algún fármaco que no nos sirvió, como el tisolol, algo así, que producía más infartos que otra cosa. Y así, vamos a atenolol, bisoprolol, carvedilol, y acá tenemos el ceriprolol, nebivolol. Entonces, han evolucionado. Bien, ya menos referencias y empecemos a estudiar. Neurotransmisión. En la neurotransmisión no vamos a decir muchas cosas, pero viene la pregunta lógica. ¿Qué puedo hacer yo? Porque obviamente estos fármacos no me van a crear funciones, sino simplemente yo con la farmacología modifico funciones. ¿Dónde puedo yo actuar para inhibir la función adrenérgica? Y en ese caso me pregunto, entonces, ¿puedo bloquear la síntesis? Sí. ¿Puedo bloquear que entre en esta vesícula? Sí. ¿Puedo bloquear que se liberen estas vesículas? Sí. Y hay fármacos como la reserpina, la clonidina. Pero además de eso, y alguien que ha hecho lo más sencillo dice, no, tenemos receptores y están en todos los tejidos. Podemos bloquear estos receptores y es la forma con la que actúan estos fármacos. Ya dentro de los receptores, para recordar nada más, tenemos que el receptor alfa 1 es proteína GQ, ¿ok? Y el receptor beta 1 y beta 2 son proteína GS, que es tipo beta 1, va a estar en el corazón y termina activando la proteína quinasa A, el AMP cíclico, la proteína quinasa A y por lo tanto contracción y inotropismo. El beta 2 por el otro lado, se activa la proteína quinasa A, el AMP cíclico, pero este receptor facilita la salida de potasio, de calcio, por lo tanto no hay contracción, hay relajación y además facilita la fosforilación de de proteínas que pueden producir contracción, por lo tanto evita la contracción, ¿ok? Entonces su activación en el beta 2 es relajación, la activación en el beta 1 es contracción, ¿ok? Bueno, y el alfa 2 que está a nivel central. Bien, esto yo te lo pongo y rápidamente lo pongo ahí solamente para mostrarte. Esto lo saqué del Goodman y Gilman, ¿sí? Bien, aquellos que producen óxido nítrico, celiprolol y nebivolol. Pregunta. Aquellos que producen agonismo puro, mucha atención porque también hay agonismo parcial, ¿sí? El celiprolol, pero también hay agonismo parcial, por ejemplo, el labetalol que va a estar ahí. Antagonismo de los receptores alfa 1, el carvedilol y el labetalol. ¿Quién bloquea el canal de calcio además? O sea, facilita que se relaje, que ese tejido se relaje. El carvedilol, ¿sí? ¿Quién bloquea el canal de potasio? El tilisolol. Sí, pero aparte también se ha descrito que el sotalol puede hacer ese efecto. ¿Quién tiene efecto antioxidante? O sea, aparte de todas estas funciones que habíamos visto en todos los otros temas, tienen otras funciones. Por ejemplo, antioxidante, el carvedilol, que disminuye los reactantes de oxígeno. Entonces, fíjate que aparte de esas funciones, tenemos otras funciones más que le dan sus características ya especiales. Bien, vamos ahora a estudiar los efectos farmacológicos de los alfa bloqueantes, ¿ok? En este caso solamente vemos receptores alfa. Y para recordar eso, yo tengo que acordarme que las funciones del sistema nervioso simpático. Dentro de las funciones del sistema nervioso simpático vamos a ver aquellas sobre todo, en este caso como vamos a hablar del alfa, que predominan a nivel de la piel, aquellas que predominan a nivel de los vasos sanguíneos, que predominan ya en otros órganos, por ejemplo, que vamos a ver acá el esfínter, el tono del esfínter del esfínter de la uretra y también que pueden predominar en el útero. Bien, vamos rápidamente.
Acá sobre todo no tanto los alfa, sino los beta bloqueantes pueden producir disminución del humor acuoso. Pero no por unión al receptor beta alfa 1, sino al receptor beta 1. Por favor, arréglenlo eso, ¿ok? Acá vamos a producir vasodilatación de los vasos sanguíneos de la piel, porque si tú bloqueas el alfa 1, que es vasoconstricción, tendrás vasodilatación, ¿ok? Mucha atención acá. Por lo general, el alfa 1 es vasoconstricción periférica, juntamente con el alfa 2 vasoconstricción periférica. Pero el alfa 2 a nivel central produce vasodilatación. Si tú bloqueas el alfa 2, vas a terminar produciendo vasoconstricción de todo el sistema. Bien. A nivel de los vasos sanguíneos, lo mismo. Vasodilatación. Si tú bloqueas el alfa 1 que producía vasoconstricción, terminas produciendo vasodilatación. ¿Ok? Y a nivel uterino, ya lo que nos interesa a nosotros, a nivel del esfínter de la uretra. El alfa 1 produce constricción del esfínter, que cierre el esfínter. Y el beta 2, relajación. Si tú bloqueas el alfa 1, produce relajar el esfínter y por lo tanto facilitar, por ejemplo, que el paciente miccione. Los efectos adversos van a estar derivados de estos efectos y las contraindicaciones también. Bien. Uno de los efectos adversos que nosotros vamos a ver es justamente la caída de la resistencia. ¿Quién nos da la resistencia? Esta fórmula que nosotros nos acordamos, la ley de Ohm. Presión es igual a gasto cardíaco por resistencia. La resistencia nos lo dan que el tono de los vasos sanguíneos, que generalmente está determinado por el receptor alfa 1. Entonces, si tú haces que caiga la resistencia, ¿quién cae? La presión arterial. Y por lo tanto, si cae la presión arterial, ese es un sistema de reflejo. Por lo tanto, cae la presión arterial y te va a dar un reflejo automáticamente que te va a decir, ah, no, este sujeto se va a matar porque no tiene presión para perfundir el cerebro. Y por lo tanto, empieza a ver una descarga adrenérgica enorme, ¿sí? Y eso se llama hipertensión de reflejo o taquicardia refleja, ¿sí? Porque está aumentando la respuesta simpática para tratar de compensar la caída de la resistencia, aumentando los otros factores que son la presión, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el inotropismo, etc. ¿Ok? Bueno, que lo vamos a ver a detalle. Y ahora sí, para entrar a estudiar el examen de próstata, para empezar a estudiar los alfa bloqueantes, vamos a recordar estas indicaciones. Se utiliza tanto para patologías de próstata y para